Vamos a entrevistar al doctor Guillermo Holzman. Él es analista político chileno con una trayectoria increíble, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, con toda una experiencia en estos temas políticos. Y bueno, queremos hablar sobre todo lo que ha pasado con la elección del presidente de Chile, Gabriel Boric. Quisiera conocer cuál es su opinión sobre los resultados electorales, que me llama muchísimo la atención que el mismo presidente dice estar asombrado del margen con el cual ganó, del margen de votos, es decir, 11 puntos. Y también me gustaría saber cuál es su opinión sobre su primer discurso. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marjorie. Un agrado también saludarte. La verdad es que ha sido una sorpresa, digamos, la cantidad y la cantidad de votos que obtiene Gabriel Boric. Como tú bien decías, un 56% de todos los que votaron. Es una de las votaciones más altas en términos históricos. Gabriel Boric es el candidato presidencial que llega a la primera magistratura siendo el más joven en el siglo XX, solamente tenía 35 años, va a asumir con 36 años. Ese joven ha sido diputado, dirigente estudiantil, y representa muchas cosas, pero principalmente representa cambio y transformación. Ese cambio y transformación que es transversal en la sociedad chilena y es lo que le da el triunfo, efectivamente, tiene detrás también una idea ideológica asociada a un progresismo desde la izquierda que tiene algunos elementos del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, del Grupo de Sao Paulo, y que está asociado y vinculado a una perspectiva de la necesidad de cambio, que acá en Chile quedó reflejada en octubre del año 2019, particularmente con la marcha multitudinaria que se hace el 25 de octubre, que es la que genera finalmente un acuerdo por la paz social y nueva constitución que nos lleva en la práctica al proceso constituyente que estamos ahora y en el contexto en el cual se da esta elección presidencial. Por lo tanto, Gabriel Boric hoy día representa esa idea de transformación. Eso también significa que no toda la votación que logra Gabriel Boric es de izquierda, sino que más bien representa un sentimiento de un sector importante del electorado que desea esa transformación. Pero dentro de la coalición que apoya a Gabriel Boric hay evidentemente elementos de izquierda, como el Partido Comunista Chileno, de una tradición bastante larga, y hay una serie de otros movimientos y partidos políticos que están representando una visión de una perspectiva, yo diría, con un déjà vu de izquierda del siglo XX, pero también con un progresismo del siglo XXI. Y esos elementos hoy día va a tener que tomarlo Gabriel Boric para generar una ecuación y una hoja de ruta que efectivamente convenza al resto de los chilenos. Y en ese sentido, su discurso del día de ayer para poder, digamos, aquilatar su fuerza electoral frente a sus adherentes, finalmente agradece a José Antonio Kast, que era su contrincante, tiene una conversación con el presidente Sebastián Piñera en términos muy republicanos y a su vez también, digamos, convoca a la unidad de todo el país, cosa que ha sido muy bien recibida porque de alguna forma intenta superar la polarización artificial que se había producido en la campaña electoral. Sí, mucha gente se pregunta, con esa influencia y ese apoyo del Partido Comunista, ¿qué no nos hace pensar que el presidente va a terminar llevando a cabo un régimen como es el caso de Cuba o Venezuela? Es decir, mucha gente de América Latina tiene expectativas sobre cómo evolucionará el presidente Gabriel Boric de aquí en adelante, y el tema económico es un tema que sigue siendo apremiante para Chile. Por ejemplo, estoy viendo en los portales de internet cómo actualizan la noticia y dicen que las acciones locales pierden casi 8% antes de la apertura del mercado en este momento en Chile. ¿Cómo ve usted ese panorama político más toda la expectativa que se cierne sobre el tema económico? Bueno, el tema está en que justamente uno de los temas políticos de mayor relevancia son las expectativas. Eso incluso lo dejó patente en su discurso de ayer noche, donde vuelve a levantar expectativas respecto a mayores derechos, mayores garantías de parte del Estado, respecto a pensiones, salarios, respecto a los controles de inversiones extranjeras, respecto al cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Todos esos elementos van generando expectativas bastante altas que vamos a ver en las próximas semanas cómo empieza a configurar su equipo cercano de asesorías. Bien sabemos de que hay economistas que están por medida, mejor dicho, completamente antineoliberales, y por otra parte también tiene economistas asesores
que está muy de acuerdo con adecuarse al proceso de globalización que está en pleno desarrollo y ahora en una nueva etapa a nivel mundial. Esos elementos, esas fricciones, va a tener que despejarlas prontamente, yo diría que en los próximos 15 días, para poder saber quién va a tomar decisiones en el ámbito económico. Eso va a ser relevante para poder establecer quiénes van a mirar desde el extranjero las posibles inversiones en Chile, cómo se recuperan los recursos, los dólares que en definitiva han salido y que dicho sea de paso han beneficiado bastante a Estados Unidos, y de qué manera se empieza a plantear un plan de recuperación económica que no tenga el sesgo bolivariano o el sesgo del socialismo del siglo XXI, que significa en términos concretos distanciarse del proceso de globalización y pretender un camino propio, que en el caso de Chile es muy difícil por el alto grado de dependencia que tiene. Por el momento lo que vamos a ver son las señales, que yo diría, típicas de lo que es el mercado con la subida en el precio del dólar, con todo lo que es como el impacto en las acciones, que son los instrumentos mediante los cuales el sector financiero y empresarial empieza a dar señales para poder sentarse a conversar y a dialogar. Y ese diálogo es el que efectivamente Gabriel Boric ahora tiene que potenciar para generar confianza, generar credibilidad y generar un grado de empatía también con la expectativa que ha levantado la sociedad. No olvidando de que parte importante de los votos que le dan el triunfo no son de izquierda, sino que son de una sociedad que quiere cambio y transformaciones, pero quiere mirar al futuro con entusiasmo y también para lograr el desarrollo que se busca. ¿Cómo ve usted el panorama de aquí en adelante? Hay mucha gente que lo criticaba por ser joven, por su inexperiencia, tomando en cuenta que tiene 35 años, que es la edad mínima para poder inscribir la candidatura presidencial. Y otras personas dicen que el reto aquí, la clave aquí está en su gabinete de gobierno, en las personas, como usted bien decía, que lo van a acompañar de aquí en adelante. A ver, yo haría una distinción probablemente para los medios de comunicación y la opinión pública. Lo visible son los ministros. Y claramente, si vemos esa parte, los ministros vamos a tener que tener especial ojo qué ministerio va a ocupar el Partido Comunista. Si el Partido Comunista ocupa un ministerio tan relevante como el Ministerio de Interior, que tiene a cargo toda la seguridad pública interna del país y todo lo que es la administración de las regiones, claramente va a haber una señal que va a ser preocupante para muchos sectores de la sociedad, tanto a nivel de Chile como al extranjero. Lo propio pasaría si acaso un economista ocupa el ministerio, un economista comunista ocupa el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Finanzas para otros países y que es el responsable de los equilibrios macroeconómicos. ¿Por qué es tan relevante este tema de los ministerios? Porque en forma paralela la Convención Constituyente entre los meses de enero y marzo va a profundizar en los principales cambios que se van a incorporar en esta nueva Carta Magna. Y eso tiene que ver en términos económicos, por ejemplo, con la autonomía del Banco Central, con quién va a velar los criterios macroeconómicos, el rol del Congreso respecto a las medidas macroeconómicas del país y la manera en que se van a garantizar y se van a financiar en la práctica todo lo que ha prometido en su campaña, que es una educación gratuita, salud gratuita para todos, término de los negocios asociados a la salud privada o a los fondos de pensiones privados, y todos esos elementos que requieren además proyectos de ley, donde en el Congreso Boric no tiene la mayoría, evidentemente generan, yo diría, una cierta incertidumbre. Pero eso a nivel de ministerio. Sin embargo, considerando que todavía Chile sigue siendo un país presidencialista, más allá de los ministerios es saber quién va a ser su círculo íntimo, que va a tener la responsabilidad de generar y mantener los diálogos con los distintos actores, tanto empresariales, financieros, sociales, de los partidos políticos, y de qué manera él va a generar un proceso de toma de decisiones presidenciales que luego se va a reflejar en la acción de los ministros. Si efectivamente Gabriel Boric no consolida un centro de poder a su alrededor que permita orientar la labor de los ministros, va a quedar a merced de lo que digan los ministros y, consecuentemente, a merced de los partidos políticos que representen cada uno de estos ministros. En consecuencia, acá el equilibrio primero que es necesario visualizar es cómo queda la figura y el liderazgo de Gabriel Boric respecto a los partidos políticos y de qué manera va a ejercer el poder para dar la certeza y la confianza que el país hoy día necesita. Ayer veía cómo la gente salía a la calle eufórica. Sin duda alguna el chileno quiere un cambio social. La crisis económica desde el año 2019 se mantiene, está siendo muy relevante en este momento. Y veía un caso similar a lo que vivimos nosotros en Venezuela. A título
usted como ciudadano de la calle, que palpa que está en Chile, que ve a la gente, que ve y conoce sus problemas y que conoce la historia, ¿cómo califica usted esta victoria del presidente Boric? ¿Lo ve de manera positiva? ¿Tiene esperanzas? ¿Cree en el cambio? ¿Cómo puede visualizar el panorama político para el país de aquí en adelante? A ver, yo lo defino como complejo. Complejo porque hoy día no solamente hay que mirar cómo Boris se va a instalar en el poder, de qué manera se va a relacionar con las distintas facciones, movimientos, expresiones de una izquierda que va desde lo ideológico marxista, como el Partido Comunista, hasta un progresismo y un socialismo del siglo XXI, pero además muchos independientes. En consecuencia, ahí hay un tema. Si Boris no logra satisfacer cada una de esas expectativas al interior de su propia coalición, lo más probable es que le surja una propia oposición al interior de todo ese conglomerado. Entonces yo creo que hay un punto. Pero en forma simultánea hay que mirar qué pasa con la oposición. Hoy día, como señalaba anteriormente, el Congreso está dividido prácticamente en dos mitades, si lo queremos ver en términos de derecha e izquierda. Pero la derecha que está representada en el Congreso es una derecha bastante dura y que tiene una capacidad de veto respecto a las iniciativas presidenciales. Y en ese sentido, cómo va a quedar la oposición, quizás es lo más preocupante para generar el adecuado contrapeso. La oposición que hoy día aparece liderada por José Antonio Kast, que es ultraconservador o que es conservador, no representa a la derecha liberal que está también al lado de él. Y en ese sentido, si no llegan a un acuerdo, la oposición no va a tener la capacidad de ser un contrapeso efectivo a lo que es Gabriel Boric. En consecuencia, a la pregunta que tú me haces, digamos, yo digo que esta situación es compleja porque no basta con saber qué cosa puede pretender Gabriel Boric y con todas las influencias que hay en su interior, si no hay a su vez un efectivo contrapeso, que es uno de los problemas que ha tenido Venezuela inicialmente, para poder plantearse frente a un ejercicio del poder que probablemente vaya por una vía institucional, pero claramente va a ir transitando hacia un camino autoritario. Y esos elementos son los que requiere que haya una oposición activa, vigente, legítima, y con capacidad de influencia sobre el quehacer y el ejercicio del poder del presidente Boric. Sí, hay una comunidad bien importante de venezolanos en Chile y nos preguntamos qué va a pasar con la política migratoria. Kast tenía una posición bastante drástica con respecto a esto y bueno, usted como analista político me gustaría que nos diera por favor su visión porque nuestro principal televidente son venezolanos que están en el mundo y que quieren saber qué va a pasar con el futuro de Chile con respecto a estas políticas. A ver, por lo pronto, y lo que uno ha podido conversar con gente del equipo de Gabriel Boric, se va a mantener la actual situación de Chile. Chile todavía no tiene un reglamento respecto a una nueva ley migratoria, y ese reglamento esperamos que esté en los próximos 60 días. Digamos, conforme a ese reglamento va a haber bastante claridad en torno a qué pasa con los migrantes irregulares particularmente. Va a haber mayor claridad para poder perseguir el tráfico de migrantes que se ha instalado en toda la costa pacífica de América del Sur. Y esos elementos significan de que las expulsiones administrativas se van a mantener. Eso es lo primero. Lo segundo es que se va, y particularmente en el gobierno de Gabriel Boric, se van a dar las condiciones de dignidad suficientes para que las personas que entren irregularmente tengan al menos una calidad mínima de vida en términos de acceso a salud, educación y otras prestaciones. Va a haber mayor presencia del Estado dentro de la zona norte, que es por donde ingresan los migrantes, y debería existir una mayor agilización de los trámites burocráticos en torno al tipo de visa en que se les va a entregar para poder estar temporalmente o definitivamente en Chile. Ahí hay una serie de situaciones respecto a personas que tienen su familia en Chile, que son irregulares y que tienen privilegio, o sea, tienen como una preferencia respecto a otros que no tienen a nadie en Chile. Hay muchos venezolanos además que pasan por Chile con la idea de poder llegar a Estados Unidos. Recordemos que hay también un tema de visa de por medio y facilidades. Esas situaciones, digamos, creo que con Gabriel Boric se van a plantear en términos bastante más humanitarios, pero no menos concretos o con definiciones claras en torno a que no se va a permitir un flujo permanente de migrantes irregulares, sino que se va a controlar. Y eso va a significar negociaciones concretas y bilaterales con Perú, que ya está bastante avanzada, con Ecuador y también con Colombia.
y lo propio y particularmente con Bolivia, que es el país que finalmente facilita muchísimo la entrada de los inmigrantes irregulares, porque ninguno de los demás países los quiere tener. Y sucede que Chile es el último país dentro de ese tránsito migratorio que viene desde Venezuela. Guillermo, ya para finalizar, si tuviese el presidente Gabriel Boric de frente, ¿cuál sería su recomendación? Se le conoce en el mundo por ser feminista, ecologista, por querer un modelo muy parecido al europeo que implique bienestar para su gente, y habló de que de aquí en adelante el país será gobernado por todos los ciudadanos. ¿Qué le diría a usted al presidente? ¿Cuál sería su recomendación? La primera recomendación es que no levante expectativas que no va a poder cumplir. Ser presidente es algo más complejo de que solamente tener una coalición que te apoye, particularmente cuando las expectativas que ha llevado su votación tienen que ver con cambios y transformación reales y no ideológicas. Y ahí yo creo que hay un punto. La segunda recomendación es que conforme un equipo de gestión política que sea cercano a él, distinto a los partidos políticos y que represente efectivamente las diferentes visiones para poder lograr un gobierno eficiente. Hay que tener presente de que hoy día en el siglo XXI no está en juego el modelo de sociedad, lo que está en juego es la calidad de la gestión política que se haga desde el gobierno. Y esos elementos, si Gabriel Boric logra tomarlos adecuadamente, va a tener una muy buena convivencia con la oposición, con la sociedad en su conjunto y por supuesto con la coalición que representa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta interesante entrevista, hablando sobre los retos que se le presentan de aquí en adelante al presidente de Chile, Gabriel Boric.